Vamos ahora con 3 ejercicios para segundo de secundaria. Hoy es 8 de junio del 2020. Vamos con el tema de triángulos y vamos a continuar con estos 3 ejemplos. Vamos ahora con la pregunta número 1. En la pregunta número 1 me están diciendo calcular el ángulo θ. Yo tengo este ángulo que vale 60 y me dirán, profesor, pero aquí se olvidaron. Chicos, no es que no nos olvidemos. Vamos a recordar una propiedad de un triángulo que se llama triángulo isósceles. ¿Y por qué estoy diciendo un triángulo isósceles? Porque me dicen que esta distancia que vale 3 centímetros y esta distancia que vale 3 centímetros dice que son iguales. Entonces yo me doy cuenta que este lado es igual a este lado. Entonces, esto es un triángulo isósceles. La pregunta es, ¿qué propiedades tiene un triángulo isósceles? Por ejemplo, una de las propiedades es que este lado es igual a este lado. Dos lados iguales. ¿Qué más? Luego me dice que este ángulo que se llama alfa tiene que ser igual a este ángulo que también se llama alfa. Entonces, voy a decir de esta manera. El triángulo está echado, ¿de acuerdo? Hace cuenta que este lado es igual que este lado, como este lado es igual a este lado. Entonces, si este ángulo vale θ, voy a decir que este ángulo también vale θ. Entonces, este ángulo θ más otro θ más 60 es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo, ¿de acuerdo? Estamos sumando todos sus ángulos. Sería θ más 60 grados es igual a 180 grados. Sumando este 2, ¿cuánto sería? 2 veces θ más 60 es igual a 180 grados. Ahora, ¿qué más hacemos? Bajamos 2θ es igual a ¿cuánto? Bajamos 180 y este 60 como es positivo pasa con negativo. Ahora, 2θ es igual a ¿cuánto? 180 menos 60 es igual a 120. Donde θ es igual a 120 y este 2 como está multiplicando va a pasar a dividir. Luego, ¿qué más hacemos aquí? El ángulo θ es igual 120 entre 2 y aquí la respuesta sería 60 grados. Correcto. Esa es la pregunta número 1. Vamos a... y me dicen clasifica el triángulo AEF. Ahora, si nosotros, por ejemplo, como θ vale 60, aquí vamos a poner 60 y yo me doy cuenta que estos 3 ángulos son iguales. Si son iguales, automáticamente ya no es un triángulo isósceles. Cuando sus 3 ángulos son iguales, entonces sus 3 lados son iguales. Entonces, esta distancia también vale 3 centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Y la pregunta es, ¿qué tipo de triángulo será cuando sus 3 lados son iguales? Estamos hablando de triángulos donde sus 3 lados iguales. ¿Cómo se llama? Se llama un triángulo equilátero. Ese es el nombre de ese triángulo. Triángulo equilátero. Vamos ahora a la pregunta número 2. En la pregunta 2 me están diciendo que tengo que hallar el valor de x, el valor de x. Y luego me dice que tengo que clasificar el triángulo REF. Sabemos muy bien que la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 180 grados. Y vamos a resolver. ¿Sería cuánto? Voy a poner 3x más 13 más x más 80 es igual a 180 grados. 3x más x sería 4x es igual a ¿cuánto? Bajamos 180 grados y este más pasa con menos 180. 4x es igual a ¿cuánto?
¿Cuánto sale 180 menos 80? Me sale 100. X es igual 100 dividido entre 4 y X es igual a 25 grados. Ese es el valor de X. Entonces vamos a reemplazar. Como X vale 25, 3 por 25 me sale 75, ¿cierto? Muy bien, ahora la pregunta es, este ángulo vale 80, vale 75, vale 25. La pregunta es, ¿qué tipo de triángulo será? ¿Será equilátero? No. ¿Será isósceles? No. Es un triángulo escaleno. Ahí está. Un triángulo escaleno es cuando sus tres ángulos son diferentes y automáticamente sus tres lados también son diferentes. Es un triángulo escaleno. Vamos ahora a la pregunta número 3. Me dice hallar el menor valor interno de un triángulo rectángulo isósceles. A ver, vamos a graficar un triángulo rectángulo isósceles. Va a ser más o menos de esta manera. Estamos graficando un triángulo rectángulo isósceles. Sabemos primero que por el hecho que es un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos dice que vale ¿cuánto? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y luego me dice que es isósceles. Cuando es isósceles significa que dos lados tienen que ser iguales, ¿cierto? Este lado tiene que ser igual a ese lado. Correcto. Me están diciendo hallar el menor ángulo interno. Si este ángulo que está aquí vale alfa, pero como esto es isósceles, entonces este ángulo también tiene que ser alfa. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula el ángulo alfa? A ver. Vamos a recordar una propiedad de un triángulo rectángulo. Si este ángulo vale alfa, este ángulo vale beta, ¿qué dice la propiedad de un triángulo rectángulo? Que alfa más beta es igual a 90 grados. Significa que yo aquí tengo alfa, aquí tengo beta, los dos tienen que sumar 90, más este 90, entonces vale 180 grados. Entonces la propiedad me dice que solamente es alfa más beta. Significa que voy a sumar este ángulo más este ángulo que son iguales y lo voy a igualar a 90 grados. ¿Y cómo sería? Que alfa más alfa es igual a 90 grados. Alfa más alfa vale 2 alfa es igual a 90 grados. Alfa es igual 90, este 2 pasa a dividir y la pregunta es ¿cuánto sale el ángulo alfa? 90 entre 2 es igual a 45 grados. Esa es la pregunta número 3. Significa que este ángulo vale 45 y este ángulo vale 45 grados. Entonces, el menor ángulo interno es igual a ¿cuánto? 45 grados. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta aquí y regresamos en la siguiente clase.